Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Lo Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 597. La postura del gremio. ¿Escuchaste las noticias? La tragedia en el piso 27. ¿Quién hubiera pensado que esos maníacos de Evilus tenían las agallas para hacer algo tan grande en un momento como este? Evilus. Escuché a la gente decir que la masacre del piso 27 fue causada por Vendaval. ¿Eres estúpido? Gale siempre se ha mantenido oculto. ¿Por qué iba a salir de repente solo para masacrar a los aventureros que entraban en ese piso? ¿Qué? Pensó que su recompensa no era lo suficientemente alta y decidió aumentarla matando a un grupo de personas que se dirigían al piso 27. Esa respuesta dejó al hombre sin palabras. Aunque Gale ha estado en la lista de buscados del gremio durante 4 años, ¿no ves la actitud del gremio hacia ella? Para otros fugitivos, sin importar cuán alta sea la recompensa, el gremio aumenta la recompensa cada año para atraer más información. Pero cuando se trata de Gale, todo ladrar, nada de morder. El gremio emitió el aviso de búsqueda hace 4 años y no lo ha actualizado ni una vez. ¿No entiendes lo que eso significa? Y el día después de publicar la recompensa de Gale, el gremio anunció repentinamente órdenes judiciales para miembros clave de Evilus. ¿Qué te dice eso? Es la misma vieja rutina. Después de esa explicación, el hombre finalmente entendió. Los criminales con los anuncios más ruidosos eran los que el gremio realmente quería que persiguieran los aventureros. Y aquellos que fueron buscados pero luego tuvieron el enfoque del gremio convenientemente cambiado a otra parte. Eso fue solo el gremio haciendo una demostración de cumplimiento de recompensas. El hombre miró a su alrededor. Ninguno de los otros aventureros en la mesa estaba en desacuerdo. Era obvio que todos sabían cómo funcionaba esto. Aún así, su confusión persistió. Pero, recuerdo que hace 4 años, Gale atacó a muchos aventureros inocentes. Los aventureros experimentados intercambiaron miradas y luego rompieron a reír. ¿Inocente? ¿Crees que alguien mezclado con Evilus era inocente? Exactamente. Si esos tipos eran inocentes, ¿qué pasa con los aventureros y civiles asesinados por Evilus en ese entonces? ¿No eran aún más inocentes? ¿De dónde sacaron su justicia? Si alguien en este mundo odia a Evilus más que a nadie, definitivamente es Gale. Toda su familia fue aniquilada, e incluso su familia Dios dejó a Horario. Por eso se convierte en una perra rabiosa cada vez que se enfrenta a Evilus. Correcto. Y esta vez, Evilus hizo todo lo posible para atraerla al piso 27. Chico, ¿recuerdas qué más se mezcló con la información que obtuvimos ese día? El hombre frunció el ceño, pensando en ello. Lo recuerdo, había una espada larga roja rota con algún tipo de patrón único en la hoja. ¿Y sabes a quién pertenecía esa espada? Sacudió la cabeza. Era la espada del capitán de la familia Astrea, el arnés escarlata, exclamación de cierre, interrogación de cierre. El hombre respiró hondo. No esperaba que nadie fuera tan descarado. Si alguien realmente hiciera un truco como ese, cualquiera con orgullo se habría roto. Así que sí, por supuesto Gale fueron tras ellos. Ahora que finalmente entendí por qué, a pesar del riesgo, Gale había caminado directamente hacia la trampa Evilus había dispuesto para ella. Pero escuché eso esta vez, Gale también. Así que eres un novato. Los veteranos alrededor de la mesa de inmediato llamó a lo que el neófito estaba dando a entender fue lo que sugiere que Gale probablemente había matado a algunos aventureros durante el incidente. Para los experimentados, que fue solo el resultado obvio. Los aventureros de Rivira no solo buscaban la recompensa de Evilus sino que también estaban mirando la recompensa de Gale. Si querían esa recompensa, bien. Mientras tuvieran la fuerza, nada más importaba. Quien atrape a Gale obtiene la recompensa del gremio. Pero nadie dijo nunca que los casados no puedan defenderse. Especialmente no Gale.
Aunque todo el mundo sabe que ha matado a muchos aventureros en represalia, el gremio no intervendrá, no es su problema. Ya veo, por eso solo los aventureros de Rivirá fueron tras ella. El novato finalmente entendió por qué los aventureros a su alrededor no tenían motivación para ir tras Gale. Parte de eso fue pura falta de fuerza. El resto era que cualquier cosa que involucrara a Gale era un desastre enredado y peligroso. Si la atrapaste, está bien. Pero si fallabas, podrías terminar muerto junto a sus objetivos. Exactamente. Casi no hay familia interesada en capturar a Gale. Mucha familia está en buenos términos con esa diosa, después de todo. Esas deidades no están dispuestas a ir a cazarla, especialmente cuando el gremio no se lo ordena. Los únicos que se mueven son los codiciosos. Todos los demás se apartan de su camino. Un aventurero de nivel 4 no es alguien con quien te metes por diversión. Todo aventurero veterano sabía que el ex Gale había sido aclamado una vez como un prodigio, justo al lado de la princesa Espada. Incluso ahora, aunque ya no podía subir de nivel desde que su familia Dios había dejado horario, eso no significaba que un aventurero promedio pudiera manejarla. A menos que alguien estuviera tan obsesionado con el dinero que no le importara su propia vida, nadie haría de Gale su objetivo. El novato finalmente comprendió la situación. A menos que Gale salió de su camino para llegar a ella misma mató, nadie se atreve a buscarla. El gremio de la postura era clara. Hacer la vista gorda. Mientras ella no causar problemas en la superficie, todo el mundo acaba de pretender que no ver y no sabía. ¿Y si algún aventurero trató de ir después de Gale y terminaron muertos? Que era su propia culpa por no ser lo suficientemente fuerte. El gremio no tanto como parpadear. Que fue, sin duda, la hermandad del silencio de la política. Parece que el final del duende de la materia el hombre guardó esta información en su mente. A juzgar por la actitud del gremio, nunca vieron realmente al elfo como un objetivo e incluso más allá del gremio, el capitán de la familia ganesa parece compartir la misma postura. Parece que la familia Astrea tenía bastante buena reputación en horario en su día. Por supuesto, eso solo se aplicaba entre las deidades alineadas con el orden. Capítulo 598. Un festival en horario. El hombre que había hecho preguntas en la taberna se fue después de unos tragos. Pero tan pronto como entró en un callejón cercano, tanto su presencia como su sombra desaparecieron por completo, como si nunca hubiera entrado en el callejón en primer lugar. Un momento después, Bell, vestido con una bata blanca, apareció en lo alto del edificio con vista a ese mismo callejón. Ya veo. Realmente han sucedido muchas cosas en la mazmorra durante las últimas 2 semanas. Bell finalmente entendió por qué esa elfa había elegido cargar de cabeza. Si bien él podía respetar su valentía, la verdad era que su valentía se inclinaba mucho más hacia la temeridad. Después de todo, las personas verdaderamente intrépidas tienen la fuerza para superar el peligro que tienen ante sí. Solo los imprudentes entran en peligro a sabiendas sin los medios para manejarlo. Ahora que entendía su situación, Bell finalmente pudo poner fin al asunto. Las circunstancias generales coincidían con su deducción inicial, aunque el método de Vilus para atraer a la gente era un poco diferente esta vez. La mayoría de los aventureros que murieron en el piso 27 habían sido cegados por la codicia, un destino bastante común en horario. Y dado que esta operación había sido orquestada por Vilus, su crueldad no era nada fuera de lo común. Así que esta vez, las acciones de Vilus fueron puramente obra de individuos. Confirmar eso era importante, le ayudaría a rastrear los movimientos de Vilus con mayor precisión. En verdad, Bell sabía que Vilus no haría nada que llamara demasiado la atención en este momento. Su verdadero objetivo seguía siendo esperar la oportunidad de atacar a horario y arrastrar al mundo de la superficie de regreso al caos. Hasta que llegara ese momento, nunca comenzarían abiertamente una guerra. Claramente, ese momento no era ahora. Sentado en la azotea, contemplando el animado mercado nocturno de horario, Bell se relajó sin querer. No era tan inhumano como para quedarse sin descansar por completo. Después de medio mes de entrenamiento constante, incluso él comenzaría a sentir la fatiga arrastrándose. Quizás su umbral de resistencia realmente era de alrededor de medio mes, por eso siempre establecía sus ciclos de entrenamiento en esa duración. Vaya más allá de eso, y su estado mental comenzaría a desmoronarse.
Entonces, por el bien del cuerpo y la mente, Bel nunca permaneció en la mazmorra por mucho tiempo cuando no era necesario. Cuando regresaba a casa, a veces descansaba con la cabeza en el regazo de Festo o Hestia. Otras veces, se recluía en el dominio espacial de su base para estudiar y trabajar en sus propios proyectos. Habiendo obtenido recientemente la habilidad de desarrollo alma, Bel naturalmente había estado realizando investigaciones enfocadas en el tema. En verdad, había comenzado a estudiar las almas mucho antes de esto, aunque su investigación se había limitado a la destrucción de las almas. Después de todo, Bel no deseaba que los humanos o monstruos que mató renacieran y aparecieran ante él nuevamente algún día. Después de descansar un rato en la azotea, Bel decidió que era hora de regresar a casa. Pero a medida que avanzaba por las calles, notó algo inusual. Cuerdas decorativas habían sido colgadas entre los edificios, y de ellas colgaban hileras de linternas brillantes. Incluso Bel, que casi nunca salía al mercado nocturno, podía decir que no era así como solían verse las calles por la noche. Horario, el paraíso de los aventureros, normalmente no se molestaba con exhibiciones tan llamativas. Esto no es normal. ¿Podría ser algún tipo de festival? Bel se rascó la cabeza, incapaz de pensar en qué celebración podría ser. Después de todo, solo llevaba menos de un año en Horario. Entre el entrenamiento y el buceo en mazmorras, no había tenido tiempo de aprender sobre las costumbres o tradiciones de la ciudad. En el mejor de los casos, investigó un poco cuando fue necesario, pero los festivales eran algo que consideraba completamente irrelevante. Rara vez salía, prefiriendo quedarse en casa. Incluso cuando Horario organizaba un festival, no se molestaba en ir a menos que la propia Hestia mostrara interés. Esta vez sintió un poco de curiosidad, pero no lo suficiente como para preocuparse profundamente. Después de todo, los festivales no eran algo a lo que Bel prestara mucha atención. Al mismo tiempo, dentro de la base de la familia Hestia, 4 diosas se sentaron juntas, una frente a la otra. El festival anual de la luna de Dios en Horario llegará pronto. ¿No deberíamos decidir quién irá con Bel este año? Como de costumbre, las 4 diosas se habían reunido para discutir un tema y solo un tema: la compañía de Bel durante el festival. Sus ojos se encontraron, y los 4 sabían que ninguno de ellos retrocedería ahora. Especialmente Freya y Loki. Hestia y Hefesto, mientras tanto, parecían completamente a gusto, como si estuvieran sentados cómodamente en lo alto de sus tronos. Después de todo, eran las 2 diosas que habían formado vínculos con Bel desde el principio, e incluso habían mantenido su condición de diosas vírgenes por su bien. Sus posiciones eran sólidas e inquebrantables. Aún así, incluso con esa confianza, ni Hestia ni Hefesto tenían la intención de dejar pasar este evento anual. Bel pasó la mayor parte de sus días entrenando o investigando, dejando poco tiempo para estar con ellos. Y ahora que su nivel estaba aumentando más rápido que nunca, ese tiempo se había vuelto aún más escaso. Por eso momentos como estos, festivales anuales, eran oportunidades preciosas que no querían perderse. Freya y Loki, por supuesto, sintieron lo mismo. Pero entonces, Loki, ¿no se supone que pases mañana con tus hijos? Correcto, correcto. Loki, todavía tienes que celebrar con tus hijos, ¿verdad? Finalmente lograron llegar al nivel 6, ¿no? Este festival sería el momento perfecto para celebrar con ellos. Con un solo comentario descuidado, Freya cambió suavemente el enfoque de la conversación hacia Loki. Los ojos de Hestia brillaron en comprensión instantánea, e inmediatamente aprovechó la oportunidad, decidida a eliminar a Loki en la primera ronda de este pequeño concurso. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Loki miró a Hestia y Freya con incredulidad, sus ojos entrecerrando bruscamente a Freya, la expresión en algún lugar entre la traición y la indignación. Antes amigos, ahora rivales. Esa frase describía perfectamente la relación entre Loki y Freya. Nada mucho, respondió Freya dulcemente. Solo quería hablar por tus hijos. Después de todo, como el dios de la familia Loki, no sería apropiado que pasaras el festival lejos de ellos, ¿verdad? Una diosa que vive en otro lugar con tanta frecuencia, qué impropio. Es justo estar con tus hijos en un día como este. ¿O, quieres jugar a ese juego, eh? El repetido impropio de Freya hizo que las venas de la frente de Loki se contrajeran visiblemente. Capítulo 599.
Estrella principal del Festival de la Luna Sagrada, la diosa de la luna Freya, no eres la menos adecuada aquí. Loki no iba a dejar pasar la arrogancia de Freya y respondió disparando como si acabara de tragarse un bocado de pólvora. Después de todo, eres la diosa de la belleza. No importa a dónde vayas, siempre eres el centro de atención. Pero Bel odia que las multitudes lo miren fijamente. Caminas por la calle con él, de compras juntos, ¿sinceramente crees que eso es apropiado? Esa línea golpeó a Freya como un golpe directo. Al darse cuenta de lo precisas que eran las palabras de Loki, la expresión de Freya se movió ligeramente, revelando un destello de irritación. Ella sabía que Loki tenía razón. Con la personalidad de Bel, nunca se sentiría a gusto paseando por las calles a su lado. Este no era un gran problema. Entre los ciudadanos comunes de Horario, no era particularmente famosa. Hefesto, aunque ampliamente conocido, era la diosa de la herrería. Incluso si saliera con un hombre joven, a nadie le parecería extraño, especialmente dada su reputación de ser mentora de niños talentosos. Incluso Loki a menudo salía a jugar con sus propios hijos en público. Aunque su tendencia a familiarizarse demasiado con el sexo opuesto podría llamar la atención, todos sabían que era solo su personalidad, y nadie pensó mucho en ello. Pero Freya, su sola presencia atrajo ojos como polillas a una llama. ¿Ves? No estaba equivocado, ¿verdad? Al ver la mezcla de emociones cambiantes jugar en el rostro de Freya, Loki no pudo evitar sentirse complacido. Finalmente, ella le había anotado un punto a esa mujer. Pero la satisfacción de Loki no duró. La expresión de Freya pronto se suavizó y se calmó, su irritación anterior se desvaneció por completo, como si solo hubiera existido para jugar con Loki en primer lugar. Su sonrisa regresó, serena y confiada, sin desdén ni agitación, solo el aplomo de alguien que tiene el control total. Ni siquiera se molestó en negar el punto de vista de Loki. De hecho, lo aceptó con facilidad. Tienes razón, Loki. Si invitaba a salir a ese niño, definitivamente nos encontraríamos con todo tipo de problemas. Pero si mal no recuerdo, ese niño tiene la habilidad de ocultar su presencia. Mientras nadie nos vea, ¿no estaría todo bien? Freya no se sacudió tan fácilmente. Mientras Loki hablaba, Freya ya había considerado la personalidad de Bel y había interpretado el mismo escenario en su mente. Ella no tenía la intención de desfilarlo en público, solo quería experimentar el ambiente festivo con él. Bel ya mantenía oculto su verdadero yo, y Freya no tenía ningún deseo de exponer ese secreto. Después de todo, los dioses eran codiciosos. Si alguno de ellos vislumbraba siquiera la verdadera naturaleza de Bel, le traería interminables problemas. Loki pisoteó su pie con frustración. Ella esperaba que Freya perdiera el control, pero esa mujer permaneció exasperantemente calmada. Loki, en realidad no pensaste que había perdido los estribos, ¿verdad? La forma en que te veías ahora no era falsa. Actuando todo compuesto ahora, pero hace un momento parecías listo para destrozarme. Freya no lo negó. De hecho, ella había querido destrozar a Loki en este momento. Las palabras de Loki realmente se le habían metido en la piel. Normalmente, ella no se habría visto afectada de esta manera, pero esta no era una situación normal. De repente, una tenue ondulación atravesó el espacio. Las 4 diosas lo sintieron de inmediato. Era como si sonara un timbre en su hogar divino. Sin ninguna necesidad de restricción o señal, supieron instantáneamente que alguien había regresado. La discusión se detuvo abruptamente cuando los 4 volvieron su atención hacia el sonido de la puerta que se acercaba. Haz clic. Estoy en casa. El sonido de la puerta abriéndose, seguido de esa voz familiar, hizo que las 4 diosas se pusieran de pie al unísono. Bienvenido a casa. 4. ¿Quién más podría ser saludado por 4 diosas a la vez? En ese momento, Bel se sintió completamente perdido. Sí, estoy en casa. Se repitió torpemente, con la voz seca e incierta. Mirando fijamente a las 4 diosas sentadas frente a él, Bel no pudo evitar sentir una extraña y escalofriante sensación de que había regresado demasiado pronto. Tal vez debería haberse quedado afuera más tiempo, tal vez incluso fue a ver de qué se trataba ese festival, el que él había pensado que era aburrido y que no valía la pena. Al menos eso hubiera sido mejor que entrar en esta situación.
4 diosas sentadas juntas en la misma mesa, irradiando tensión lo suficientemente espesa como para atravesar el aire. La atmósfera se sintió peligroso. Aún así, alguien tenía que decir algo, ¿verdad? Con un toque de vacilación, Bell decidió hablar primero. Ustedes 4, resultó estar sentados juntos hoy. ¿Es esto, una reunión? ¿Una reunión? Las 4 diosas intercambiaron miradas. Aunque no les gustó particularmente el término, decidieron aceptarlo por ahora. Llamémoslo una reunión. Principalmente porque el Festival de la Luna Sagrada llegará pronto, solo estábamos discutiendo cómo gastarlo. Festival de la Luna Santa. Bell parpadeó. El nombre sonaba extrañamente familiar. Estaba seguro de que no lo había escuchado aquí en horario. Incluso sabiendo que había un festival esta noche, no había prestado atención a qué tipo. Entonces, ¿podría ser algo de su vida anterior? Festival de la Luna Santa, Festival de la Luna Santa. Exclamación de cierre, interrogación de cierre, Artemisa. La única diosa atada a la luna era ella, la diosa de la luna. Bell recordó claramente que Artemisa había aparecido durante el Festival de la Luna Santa, aunque en ese entonces, el que apareció era simplemente un fragmento persistente de su memoria divina. No es de extrañar que sintiera que había algo extraño en este festival, pero no está sucediendo más tarde de lo debido. Si recordaba correctamente, se suponía que el Festival de la Luna Sagrada tendría lugar después de que Belcranel alcanzara el nivel 2. Sin embargo, ahora, ya estaba en el nivel 4. El momento parecía un poco fuera de lugar. Al darse cuenta de esto, Bell sintió una punzada de emoción mixta. Aún así, ¿era eso necesariamente algo malo? El monstruo que devoró a un dios, el escorpión Antares que absorbió el poder divino, fue, en cierto modo, un desafío formidable y digno. Desafortunadamente, Bell no tenía intención de usarlo como un trampolín para alcanzar el nivel 7. Todavía, esta podría ser una buena oportunidad. Capítulo 600. Una mirada de respeto ligeramente baja, sus pensamientos flotaban como polvo, pero su expresión permanecía perfectamente quieta. Bell hacía tiempo que dominaba el arte del ocultamiento. Si su rostro alguna vez traicionó sus pensamientos tan fácilmente, ya habría sido expuesto innumerables veces. El Festival de la Luna Sagrada, esta es la primera vez que he oído hablar de él. Pero mientras investigaba la situación de Ryu anteriormente, noté que las calles de horario habían sido decoradas bastante. Realmente parecen preparativos para algún tipo de festival. Pero para un festival como este, ¿no solías celebrar con los miembros de tu familia? Podría haber sido la primera vez que Bell se enteraba de esto, pero al menos 3 de las diosas presentes probablemente lo habían experimentado antes. Eso fue entonces. Este año es diferente. Freya, por supuesto, no negó haber asistido a festivales previos de la Luna Sagrada. Cada año, encontraba una excusa para salir durante estos eventos. De lo contrario, sus hijos la mantendrían bajo estricta vigilancia, por temor a que alguien pudiera alejarla. Además, a mis hijos les preocupa todos los días que alguien intente robarme. Festivales como estos son la única vez que puedo escabullirme. Entonces tienes ese tipo de autoconciencia, ¿eh? La boca de Bell se contrajo ligeramente. Podía entender completamente por qué la familia de Freya actuaba de la manera en que lo hacían. Con una diosa de mente tan abierta y en constante búsqueda de su predestinada, ¿cómo no podrían vigilarla de cerca? Y en cuanto a la situación de horario, es posible que otros no lo sepan, pero Bell ciertamente lo hizo. Con una belleza como Freya caminando afuera, la mirada de cualquier hombre inevitablemente la seguiría. Por supuesto, la mayoría de los aventureros en horario eran lo suficientemente inteligentes como para saber qué personas era mejor no provocar, especialmente en una ciudad donde los dioses de la familia estaban en todas partes. Aún así, eso no significaba que no hubiera idiotas alrededor. Siempre habría quienes pensarían, si muero por la belleza, al menos moriré feliz. Creo que será mejor que no deambules demasiado libremente. La mayoría de los aventureros en horario entienden el valor de sus vidas y sus billeteras. Pero lo que nunca le falta a esta ciudad es gente con el sentido común roto. Eres una diosa, puedes defenderte. Pero si fuera una chica normal, probablemente terminaría arrastrada a algún casino turbio.
Freya le dio a Bel una sonrisa irónica e indefensa. Estás diciendo lo mismo que me dicen mis hijos. Creo que cualquier diosa de la belleza tiene buenas razones para preocuparse por eso. Bel habló con genuina comprensión. Para él, este no era un comentario casual, era una preocupación real que valía la pena discutir. Entonces, ¿de eso hablabais todos antes? Las 4 diosas intercambiaron miradas, luego acordaron en silencio dejar que Bel mantuviera su malentendido. Exactamente. 4. Después de todo, no todos los días tenemos la oportunidad de celebrar el Festival de la Luna Santa, dijo Hestia. Solo estábamos hablando de cómo deberíamos gastarlo. Bel asintió levemente y siguió su ejemplo. Si se trata de sumergirse en la atmósfera del festival, eso es bastante fácil. Puedo configurar una barrera de personas en el interior, va a ser inconscientemente ignorado por nadie de fuera. Pero si realmente quieren divertirse, eso podría ser más complicado. Entonces disfrutemos del ambiente. Hestia no tenía exigencias particulares. Todo lo que ella quería era experimentar el estado de ánimo de la fiesta. Simplemente caminar alrededor de Horario con Campana por su lado sería más que suficiente. Bel, ¿no se puede lanzar uno de esos cognitivo obstrucción de barreras en nuestra cara? Yo podría, pero no lo recomiendo. Hestia inclinó la cabeza, confundida. ¿Interferiría con nuestras compras? Bueno, supongo que podrías llamarlo interferencia. Tal vez sea más claro si lo experimentas de primera mano. Freya, ¿podría molestarte un momento? Por supuesto. Freya estuvo de acuerdo sin dudarlo. No era como si esto le pusiera tensión. Bel se acercó, extendió la mano y le tocó ligeramente la cara. En un instante, los rasgos una vez deslumbrantes de Freya se difuminaron ante los ojos de las otras 3 diosas. Ya no puedo ver la cara de Freya. Hestia notó de inmediato que su visión se volvía borrosa. El efecto de la barrera fue instantáneo. Aunque todavía podía recordar la imagen de Freya en su mente, se encontró incapaz de imaginarse claramente su rostro mientras la miraba directamente. Esta barrera es realmente impresionante. Me pregunto cómo funcionaría en una casa de baños. Bel casi se congela ante el comentario de Loki. Loki, es solo una barrera cognitiva. Incluso si te cubrieras la cara en la casa de baños, el vicecapitán Riveri aún sabría que eres tú. Y no solo tu propia familia, tu reputación se extiende por todo Horario. Si algún dioso aventurero viera a alguien en un baño cuya cara no se podía ver pero pudiera decir que era una mujer, la posibilidad de que estuvieras expuesto sería prácticamente del 100%. La implicación era obvia. Loki, obtén una pista. Es posible que otros no vean tu rostro gracias a la barrera, pero ese aura sórdida tuya te delata de inmediato. PFFT. Hestia y Hefesto se echaron a reír. Freya también estuvo a punto de perderlo. Las palabras de Bel eran demasiado precisas. Incluso si Loki se cubriera la cara por completo, en el momento en que ese aura lujuriosa saliera, todos en Horario sabrían exactamente quién era ella. Incluso la propia Loki parecía visiblemente ofendida. Maldita sea. Obviamente te estás metiendo conmigo. Bel sacudió la cabeza con calma, lanzándole una mirada desdeñosa. Realmente no lo soy. Es solo que tu personalidad lo es, demasiado distinto. Eres tan lujurioso que incluso este tipo de magia de barrera no puede ocultar tu aura. Y eso me lleva al verdadero defecto en este hechizo de obstrucción cognitiva. Solo lo uso para enmascarar mi rostro, para asegurarme de que la gente pase por alto mi presencia. Pero ustedes diosas no pueden salirse con la suya. Por diosas, Bel claramente se refería a Hestia, Hefesto y Freya, excluyendo a Loki. Loki no incluido. Espera. Aguanta. ¿Qué quiere decir no incluido? Bel no respondió. Su mirada simplemente se desvió hacia abajo, bajando en ángulo. Para algunas diosas, ese ángulo era un cumplido. Para otros, fue puro insulto. Oh. Las 3 diosas que notaron su mirada inconscientemente enderezaron sus espaldas orgullosas. Mientras tanto, Loki, que también captó dónde se habían ido sus ojos, rechinaba los dientes lo suficiente como para provocar fuego. Maldito seas. Con ese grito, se abalanzó directamente sobre Bel, llena de energía asesina, claramente decidida a dejarle algo por lo que recordarla. Capítulo 601.
Preparativos antes del Festival de la Luna Santa. 5 minutos después, Loki se sentó en el regazo de Bell, refunfuñando con una expresión molesta en su rostro. Te burlaste de mi figura. A ver si te atreves a hacerlo de nuevo. Bell, con Loki encaramado sobre él, miró al techo en silencio indefenso. Su rostro y brazos estaban cubiertos de marcas de mordeduras, prueba de que Loki acababa de lanzar un contraataque a gran escala usando el segundo par de dientes más duros de su cuerpo. A ver si me atrevo la próxima vez. En este momento, Bell no quería nada más que devolver el favor, dejando marcas de mordiscos iguales en todo Loki. Pero eso era algo que no podía decir en voz alta, o sus dientes seguramente volverían a funcionar. Se frotó la cara mordida. Un tenue resplandor verde de luz curativa brilló, y las marcas se desvanecieron rápidamente. Entonces, ¿todos planean salir al Festival de la Luna Santa de este año? Son unas vacaciones raras. Al menos deberíamos disfrutarlo un poco. En ese caso, tendré que hacer algunos preparativos. Salir durante el festival no fue un problema. Bell solo necesitaba un poco de tiempo para prepararse. Dispositivos de seguridad de nuevo. Loki, apoyando la cabeza contra el pecho de Bell, estaba de mucho mejor humor después de desahogarse. Pero escuchar sobre sus preparativos le recordó demasiado bien sus inventos. Estas son medidas de seguridad necesarias. Bell ajustó ligeramente la cabeza de Loki mientras hablaba, sintiendo la necesidad de explicar su razonamiento. Aunque Horario y Evilus aún mantienen su tregua tácita, eso no significa que algún lunático no intente causar problemas. No soporto ese tipo de incertidumbre, así que es mejor tomar precauciones con anticipación. Festivales como este siempre me ponen nervioso. No puedo evitar la sensación de que algo grande sucederá, como durante la última monstruofilia. Eso es porque su condición es demasiado grave. Las 4 diosas pensaron lo mismo a la vez. Conocían el mayor defecto de Bell. Su cautela y paranoia prácticamente se habían convertido en una enfermedad. En comparación con los aventureros ordinarios, su caso era claramente peor. Aún así, ninguno de ellos rechazó los preparativos de Bell. Dadas las circunstancias actuales, ellos también tuvieron que considerar la seguridad. Después de la conversación terminó, Campana Loki, que se había sentado en su regazo, de lado y de inmediato se dirigió al sótano había preparado especialmente. En su habitación del primer piso, abrió su armario. Dentro había un espacio vacío, lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pararse. Knock knock knock. 3 ligeros golpes resonaron contra la pared trasera del armario. El panel de madera que allí se deslizó a un lado, revelando un espacio lo suficientemente grande para una persona de a pie. Bell entró, y su figura rápidamente desapareció dentro de un espacio cerrado. Una matriz mágica de transferencia espacial. 1000 metros por debajo de las mismas coordenadas, reapareció la figura de Bell. Al inspeccionar el espacio subterráneo de oficinas que él mismo había construido, una profunda sensación de paz brotó de lo más profundo de su ser. De hecho, permanecer dentro de mi propia base es la sensación más tranquilizadora. Esta sensación de paz era diferente a todo lo que había sentido antes. Dicen que la construcción y la forja son las mayores zonas de desaceleración de un hombre. Bell había experimentado eso de primera mano. Cosas como competencias de fabricación de cuchillos y construcción de áreas silvestres eran exactamente su tipo de disfrute. ¿Y las bailarinas? Francamente, incluso ahora, Bell no podía ver qué tenía de atractivo en ellos. Construir un laboratorio subterráneo dentro de su propia base secreta solo amplificó esa sensación de seguridad 10 veces. Se quitó la gabardina y la arrojó junto a la entrada de la mazmorra, luego continuó adentrándose solo en el castillo. Después de dar varias vueltas, entró en una gran cámara vacía. Solo cuando Bell cerró la puerta se iluminó toda la habitación. En su centro, un mapa en miniatura en 3D brillaba a la vista. De diseño circular, con una aguja altísima que se elevaba desde el medio. Este era el diseño de la ciudad laberinto, Horario. La proyección holográfica sirvió como un mapa tridimensional completo de la ciudad. Este mapa fue especialmente diseñado por Bell. Además de eso, tenía transmisiones de vigilancia que cubrían las áreas correspondientes en toda la ciudad.
Esto era parte de sus continuos preparativos para la inevitable confrontación con Evilus. Bell verificaba habitualmente si las capturas de imágenes de cada sector funcionaban sin problemas. Swish. Innumerables escenas de los mercados nocturnos de horario se proyectaron en el mapa, cada área se mostró como una pequeña miniatura de imágenes en movimiento. No se han producido daños en ninguna parte. Ese, por supuesto, era el resultado esperado. Al diseñar estos dispositivos de captura visual, Bell incluso había incorporado barreras de obstrucción cognitiva en ellos. Esto aseguró que parecieran naturales y sin complicaciones para los transeúntes, evitando que cualquier sospecha se sintiera atraída por su presencia. Las peleas eran comunes en todo horario, y algunas inevitablemente provocaban daños a la propiedad. Sin embargo, tal destrucción era rara en las calles principales, a menos que alguien lanzara un ataque a gran escala contra la ciudad misma. Las calles y callejones están esencialmente cubiertos por completo. Cualquier actividad que se realice se registrará aquí. La vigilancia de todas las áreas no privadas de horario ya estaba completa. El siguiente paso fue replicar este sistema y asignar sus funciones básicas de monitoreo al gremio. Bell no podía pasar todos los días sentado aquí, mirando el mapa él mismo. Tareas profesionales como esta fueron mejor manejadas por especialistas de nivel 2-0. Tomemos Perseo, por ejemplo. Ella era perfectamente adecuada para el trabajo detrás de escena. Ponerla en primera línea sería un desperdicio de talento. En ese sentido, Bell pensó que valdría la pena hablar con el dios Hermes. Se acercaba el Festival de la Luna Sagrada y, según las historias que conocía, Hermes fue quien llevó la flecha de la diosa lunar Artemisa a Horario. Acercarse a él ahora parecía el curso de acción natural. Sin embargo, antes de negociar con Hermes, Bell aún necesitaba terminar los preparativos para el próximo Festival de la Luna Sagrada. Este aparecía particularmente entusiasmada, su emoción se mostraba claramente ya que sería la primera vez que participaba. Con ese pensamiento en mente, Bell se puso a trabajar rápidamente. Capítulo 602. Hermes está aturdido. Faltando solo un día para el Festival de la Luna Sagrada, se entregó un objeto especialmente sellado a la familia Hermes. Sin embargo, dado que era el Hermes familia, incluso si algunos aventureros lo vieron, no prestaron mucha atención. Después de todo, Hermes era uno de los pocos dioses a los que se les permitía salir de horario, y no era raro que ocasionalmente trajera artículos raros o curiosos. Al principio, muchas personas sentían curiosidad por saber qué traía exactamente Hermes familia del mundo exterior. Pero después de verlo suceder tantas veces, su curiosidad se desvaneció. Habían aprendido que la mayoría de las cosas que Hermes traía eran simplemente artículos que habían captado su interés, o materiales importados de otros lugares. A partir de entonces, incluso cuando los aventureros veían a Hermes familia transportando grandes cajas o contenedores sellados, ya no le daban mucha importancia. Esta vez, sin embargo, fue un poco diferente. El artículo traído no era algo en lo que Hermes estuviera interesado, era una solicitud final de un amigo fuera de horario. Artemisa, estoy en serios problemas esta vez. Solo espero que no termines arrastrándome a ello. Mirando fijamente el arma colocada frente a él, Hermes no pudo evitar pensar en los eventos que seguramente se desarrollarían durante el Festival de la Luna Sagrada. Incluso se encontró rezando en silencio para que las cosas no se salieran de control. Hermes-sama, si esto te preocupa tanto, ¿por qué aceptaste la petición? Asfi sabía muy bien que Hermes normalmente no acepta tal cosa. Ella entendió su creencia en la neutralidad mejor que nadie. Bueno, esta vez, me eligió a echar una mano, ya que las circunstancias no me permiten rechazar. Una débil sonrisa amarga apareció en la cara de Hermes. Tal como Asfi había dicho, en condiciones normales nunca habría aceptado un favor tan problemático. Pero esta situación estaba lejos de ser normal. Artemisa es una diosa de carácter fuerte en Tenkai. Sin embargo, cuando acudió a mí en busca de ayuda, había abandonado por completo su orgullo. Todo lo que pidió fue que le devolviera su flecha a Horario y la ayudara a encontrar un candidato adecuado. Un candidato adecuado. Asfi sacó deliberadamente sus palabras, mirándolo con una mirada aguda e inquebrantable.
Quizás fueron sus ojos penetrantes, o el tono sutil de su voz, lo que hizo que Hermes sudara frío. Al ver su malestar, Asfi se dio cuenta de inmediato de que el dios todavía estaba tratando de ocultarle algo. ¿No decidiste ya confiar este asunto a la familia Hestia? Asfi, ¿cómo pudiste pensar eso de mí? Entonces, no lo estás negando. El sudor seguía goteando en la frente de Hermes, su voz se volvía cada vez más incierta. Su evidente nerviosismo solo confirmó las sospechas de Asfi. Ella sabía perfectamente que Hermes Anma había traído esta arma de regreso precisamente porque tenía la intención de involucrar a la familia Hestia. Aún así, Asfi sintió que era su deber recordarle los riesgos. Hermes Anma, no me opongo a tu decisión. Pero ¿estás seguro de que la familia Hestia estará de acuerdo? O más exactamente, Bel estará de acuerdo, el propio Belcranel. El Shoul debería estar de acuerdo. Hermes vaciló, su confianza anterior se desmoronó rápidamente. Si Bel todavía era el novato inexperto que acababa de llegar a Horario, tal vez una oferta convincente o una explicación clara de lo que estaba en juego podrían persuadirlo. Pero el problema era Bel ya no era novato. En el momento en que se unió a la familia, las acciones de Bel no se parecían en nada a las que haría un novato. Su rápido crecimiento incluso había empujado a Hefesto y Loki a un segundo plano. Ahora, todo Horario seguía sin saber que Hestia poseía una hija tan excepcional. Más que nada, la forma de hacer las cosas de Bel era aún más cautelosa que el propio Hermes. Todavía no puedo creer que ese sea el niño criado por Zeus. Hermes había pensado eso para sí mismo más de una vez, y ahora, la naturaleza excesivamente cautelosa de Bel le estaba causando un serio dolor de cabeza. Con ese tipo de extrema prudencia, esperar que Bel aceptara cualquier tipo de comisión era completamente irreal. Eso significaba que el único enfoque posible era a través de Hestia. Hestia probablemente lo haría. Asfi negó con la cabeza ante eso, vertiendo instantáneamente agua fría sobre su optimismo. Hermes Anma, Hestia solo actúa basándose en la opinión de Belcranel. En realidad, ¿no crees que si Belcranel se niega, tus palabras por sí solas podrían convencer a Hestia de que esté de acuerdo, verdad? Esa línea fue suficiente para silenciar a Hermes por completo. No dudó en absoluto de las palabras de Asfi. Sabía que Hestia nunca aceptaría una solicitud sin la aprobación de Bel. Si Bel se negaba, entonces, por mucho que alguien intentara persuadirla, sin duda estaría al lado de Bel y lo rechazaría. Asfi, observando el silencio de Hermes, lanzó otra pregunta difícil en su camino. Además, la familia de Hestia existe dentro de un espacio alternativo. ¿Tienes siquiera una forma de entrar? Maldición. Hermes se dio cuenta de que había estado dando demasiado por sentado. La familia Hestia existía más allá del mundo, un reino al que ni siquiera los dioses podían entrar libremente. Sin pasar por un canal adecuado, incluso las deidades podrían ser destruidas dentro de él. Entonces, ¿qué tal usar la ruta de Loki nuevamente, como la última vez? Han pasado 2 meses desde la última vez que Loki-sama apareció fuera de su familia. Aparte de las reuniones de Denatus que conoces, Loki-sama no ha sido visto en absoluto. ¿Dónde crees que está ahora? Hermes se quedó completamente sin palabras. Todas las rutas posibles habían sido cortadas, ni siquiera tuvo la oportunidad de hacer contacto. Forzar tu camino a través del pasaje en la cámara de Loki-sama podría ser una opción, pero ¿realmente crees que lo que dijo la última vez fue falso? Absolutamente cierto. Ese aterrador túnel espacial podría destrozar incluso a los dioses. Solo recordarlo hizo hormiguear el cuero cabelludo de Hermes. Sin la guía de Loki, entrando por su cuenta, Hermes no estaba seguro de sobrevivir lo suficiente como para llegar al interior del dominio de Hestia. Entonces Steel, ¿sigues pensando que hay una manera?